A lo largo de la historia, han existido animales que dejaron de ser simples depredadores. Estos son 5 de los animales más famosos y temidos que jamás hayan existido. Durante décadas, un enorme cocodrilo del Nilo sembró el miedo entre las comunidades cercanas al río Ruzizi, en Burundi. Su nombre era Gustave, y la gran cantidad de ataques que se le atribuyen lo convirtieron en una auténtica leyenda. Gran parte del éxito del cocodrilo del Nilo como cazador reside en su capacidad para pasar completamente desapercibido. Cuando decide atacar, lo hace con una velocidad sorprendente. A pesar de numerosos intentos, Gustave nunca pudo ser capturado de forma definitiva. Sus sentidos convertían a Gustave en un animal extraordinariamente difícil de localizar. Con el paso de los años, la figura de Gustave terminó superando la realidad para convertirse en una auténtica leyenda. Nunca se confirmó oficialmente cuál fue su destino. La historia de Gustave demuestra hasta qué punto un solo animal puede marcar la memoria colectiva de todo un país. Si Gustave se convirtió en el cocodrilo más famoso de África. La siguiente historia pertenece al felino que protagonizó uno de los casos más extraordinarios jamás documentados. A comienzos del siglo XX, un tigre de Bengala cambió para siempre la historia de las regiones fronterizas entre Nepal e India. Conocido como el tigre de Champawat, este animal protagonizó el mayor número de víctimas atribuidas a un único gran felino. Durante muchos años se creyó que el tigre de Champawat atacaba personas por agresividad. Sin embargo, investigaciones revelaron que tenía los colmillos dañados, por lo que comenzó a buscar objetivos mucho más vulnerables para poder sobrevivir. Este caso se convirtió en uno de los ejemplos más estudiados sobre cómo una lesión física puede alterar profundamente el comportamiento de un gran depredador. La historia del tigre de Champawat marcó un antes y un después en el estudio del comportamiento de los grandes felinos. Hoy sigue siendo uno de los casos más importantes de la historia de la zoología. El tigre de Champawat no fue un monstruo. Fue un animal salvaje que intentó adaptarse a unas circunstancias extremas para seguir con vida. Si el tigre de Champawat cambió la forma en la que entendemos el comportamiento de los grandes felinos, el siguiente protagonista rompió otro mito muy extendido. Un enorme hipopótamo conocido como Osama llegó a convertirse en uno de los animales más temidos de su región, debido a una larga serie de ataques atribuidos a su comportamiento extremadamente territorial. Aunque parezcan tranquilos, cuando descansan dentro del agua, los hipopótamos son animales territoriales. Cuando perciben una amenaza cerca de su espacio o de sus crías, reaccionan con una rapidez de vértigo. Un hipopótamo adulto es capaz de acelerar de forma explosiva y recorrer distancias cortas mucho más rápido de lo que la mayoría de las personas imagina. La mayoría de los ataques ocurren cuando interpretan que alguien ha invadido su territorio o se encuentra demasiado cerca de las rutas que utilizan para desplazarse entre el agua y las zonas de alimentación. La historia de Osama también sirve para recordar que un animal no necesita ser un depredador para resultar extremadamente peligroso. Cuando hablamos de un hipopótamo adulto, pocas especies pueden igualar su fuerza. Si Osama cambió la imagen que muchas personas tenían de los hipopótamos, la siguiente historia demuestra que incluso uno de los grandes símbolos de África puede comportarse de una forma completamente inesperada. En 1991, un enorme león del Valle de Luangwa, en Zambia, se convirtió en protagonista de uno de los casos más conocidos de ataques atribuidos a un único león en tiempos recientes. Los investigadores creen que diferentes factores pudieron influir en su comportamiento. Precisamente por eso, cada caso debe estudiarse de forma individual y evitando sacar conclusiones generales sobre toda una especie. Los leones son especialistas en acercarse sin ser vistos. Su vista, su oído y su capacidad para aprovechar la vegetación les permiten reducir al mínimo las posibilidades de ser detectados. Factores como la competencia con otros leones, la escasez de presas o los cambios en su territorio pueden alterar profundamente la forma en la que un individuo sobrevive. La historia del león de Mfugwe
demuestra que incluso los depredadores más poderosos siguen formando parte de un delicado equilibrio natural. La ciencia permite explicar lo que el miedo muchas veces simplifica, pero ninguna historia ha marcado tanto la relación entre personas y grandes felinos como la siguiente. Dos leones llegaron a detener una de las obras de ingeniería más importantes de África y se convirtieron en una auténtica leyenda. En 1898, durante la construcción del ferrocarril que atravesaba Tsavo, en Kenia, dos leones comenzaron a protagonizar una serie de ataques que sembraron el miedo entre cientos de trabajadores. Algunas investigaciones apuntan a la escasez de presas naturales, mientras que otras sugieren que enfermedades, lesiones dentales o cambios ambientales pudieron influir en su forma de alimentarse. Más de 100 años después, los cuerpos conservados de los leones de Tsavo permitieron realizar estudios científicos modernos. Gracias a estas investigaciones, hoy conocemos mucho mejor una de las historias más fascinantes de la zoología. Aunque su historia quedó grabada para siempre en los libros, los leones de Tsavo representan mucho más que un episodio histórico. Todas estas historias tienen algo en común. No hablan de animales malvados, sino de circunstancias extraordinarias que modificaron el comportamiento de individuos muy concretos.